Tenemos varios arreglos de resistencia. Este arreglo se llama serie, este paralelo y también hay mixtos. Vamos a ver cómo se comportan las resistencias, el parámetro voltaje y el parámetro corriente en cada configuración. Es importante saber identificar cuando una resistencia está en serie o está en paralelo para poder aplicar bien las reducciones. Por ejemplo, vamos a hablar de serie. Yo sé que dos elementos están en serie. Yo tengo aquí dos puntos, A y B. La resistencia total entre A y B, yo la calculo con esta fórmula de aquí. R1 más R2. Pero ¿cómo sé que en realidad están en serie? Es fácil. Cuando yo veo que la corriente que va a pasar por la resistencia 1 es igual a la que va a pasar por la resistencia 2, y R1 y R2. Estas corrientes son iguales. Entonces yo puedo decir que IR1 es igual a IR2. En este caso estoy seguro que la configuración de la resistencia está en serie. Si yo puedo tener un nodo aquí con otro ramal donde la corriente se va a dividir, ya no sería serie, tendría que analizar. ¿Qué otra cosa pasa en serie? Los voltajes, el voltaje en R1 y el voltaje en R2 es igual al voltaje en AB, la suma de ambos, ¿no? Entonces el voltaje entre A y B, como lo tenemos aquí, es igual a BR1 más BR2. ¿Qué otra situación tenemos en serie? La corriente. La corriente que va a pasar de A hasta B, o la corriente AB, es igual a la corriente en R1 y es igual a la corriente en R2. Yo puedo decir que todo es IR1 o todo es IR2. O sea, puedo tener diferentes nombres para la corriente, pero sé que es el mismo parámetro. Entonces, si ya vemos que la corriente no se comporta así, o los voltajes no tienen esta configuración, vamos a ver si la configuración se trata de paralelo. Paralelo es cuando yo sí tengo una división de corriente. O sea, la corriente que va a pasar por R2 no es la misma que va a pasar por R1. Entonces, en paralelo, la corriente que está entrando es igual a la suma de las corrientes en R1 y en R2. Ahí está la primera diferencia que en serie. En serie, las corrientes son iguales. En paralelo, las corrientes se suman. Pero ¿qué pasa con el voltaje? El voltaje de A a B es igual al voltaje en R1. El voltaje en R1 está aquí, obviamente. Este es el voltaje en R2. Es igual el voltaje en R1 a voltaje en R2. Aquí tengo una igualdad. En serie es la suma. Entonces ahí tenemos comportamientos de voltaje y corriente distintos en serie y en paralelo, y nos podemos dar cuenta cómo sacar estos parámetros de acuerdo a la configuración. Si queremos sacar la resistencia equivalente entre A y B, que sería R total, en paralelo se va a comportar como 1 sobre R total es igual a la suma de los inversos de las resistencias. O, haciendo la operación algebraica, R total va a ser igual al producto de todas las resistencias dividido para la suma de las resistencias. Tanto en serie como en paralelo siempre se va a cumplir la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que en voltaje R1, por ejemplo, en este de aquí, si llevamos voltaje que cae en la resistencia de R1, siempre va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia, y siempre va a pasar en este sentido, ¿no? Siempre la corriente va a entrar por más y salir por menos, más, menos. Va a ser igual a la corriente por R1.
tanto en serie como en paralelo, siempre. Y voltaje en R2 va a ser igual a la corriente que pasa en R2 por la resistencia 2. Y se va a cumplir tanto en serie como en paralelo. Ohm es una ley universal que se va a cumplir en cualquier configuración. Luego tenemos la configuración mixta, donde encontramos paralelo y aquí una resistencia que está en serie. Esta configuración mixta se puede ir reduciendo a una sola resistencia aplicando estas fórmulas de R total en serie, R total en paralelo. Entonces, repito un resumen más rápido. Serie, se suman voltajes, la corriente es la misma. Paralelo, se suman corrientes, el voltaje es lo mismo. Ohm, se cumple tanto en serie como en paralelo. Resistencias totales, suma de todas las resistencias, una simple suma cuando son en serie, y cuando son en paralelo, el inverso del R total es igual a la suma de los inversos. Otro tip, aquí siempre este resultado de R total, siempre, ustedes pueden saber si está bien, porque siempre RT va a ser menor a la resistencia más pequeña, ¿sí? Que puede ser Rm. Siempre la resistencia total en paralelo va a ser menor que la menor de las resistencias. Si no le sale así, algo está mal. En cambio, en las resistencias en serie, siempre la R total va a ser mayor a la mayor de las resistencias, porque siempre se van a sumar. Vamos a resolver este problema que tiene una fuente de voltaje directo de 12 voltios y 3 resistencias. Estas resistencias están en serie. Y el problema nos pide encontrar el voltaje en R1, el voltaje en R2 y el voltaje en R3, es decir, aquí en estos voltajes. Entonces, lo primero que tenemos que hallar en este problema es la corriente que circula por el circuito, que vamos a asumirla en este sentido y vamos a llamarla I1. I1 será igual por la ley de Ohm a el voltaje que tenemos en la fuente, en este caso es 12 voltios, dividido para R1, R2 y R3, que en este caso son 1K más 2K más 1K. Estos K son kiloohmios, ¿no? Entonces, esto es 12 voltios dividido para 4 kiloohmios y esto nos da 3 miliamperios. Voltaje R1 va a ser igual a la corriente que pasa por aquí, que es I1. Como están en series, I1 va a pasar por todos estos, va a ser igual a I1 por R1, que es 1K, entonces quiere decir 3 miliamperios por 1 kiloohmio. Los milis se anulan con los K y me va a quedar 3 voltios. I1 también es 3 miliamperios por R2, que es 2K, y nos va a quedar 6 voltios. Y R3, 3 miliamperios por 1K, y nos va a quedar 3 voltios. Para hacer la comprobación podemos realizar la ley de voltaje de Kirchhoff, donde va a decir que el voltaje de la fuente va a ser igual a la suma de los 3 voltajes. ¿Sí? B va a ser igual a B1, voltaje en R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en R3. B será igual a 3 voltios más 6 voltios más 3 voltios. 12 voltios, que es la fuente, es igual a 12 voltios, y de esta manera queda confirmado.